El señor Daniel Noboa acusa de mafias a los sindicatos de médicos y señala como responsables en la mala gestión de los turnos. El candidato presidencial por ADN, el señor Daniel Noboa, como siempre en su desatino, desconocimiento y la ignorancia en el funcionamiento institucional de la salud, arremetió contra los sindicatos de médicos en el país sin excepción, diciendo que hoy en día es una mafia de sindicato de doctores que los turnos dan para cada 3 meses. Escuchen. Hoy en día es una mafia del sindicato de doctores para atender a la gente. Le dice, bueno, no va a buscar un turno, le dice, venga 3 meses. Les recuerdo a usted, señor Noboa, en el gobierno de Moreno que usted hoy representa, en plena pandemia vociferaban diciendo que todo el personal de salud son héroes, que como reconocimiento de esta noble acción, ofrecieron dar nombramientos definitivos con la ley de apoyo humanitario. Pero en vez de dar los nombramientos respectivos, votaron sin piedad a miles del personal de la salud que trabajaban en el Ministerio de Salud Pública y en el IES. Miremos. Éramos héroes al comienzo, pero ahora nos votan como si nada. Estuvimos en primera línea, trabajando ahí en plena pandemia y al final nos votaron como si nada. Afirman que sus contratos eventuales no fueron renovados y por consiguiente ya no tienen trabajo. Laboraban en cuidados intensivos, en hospitalización, en emergencia. Incluso algunos se contagiaron. Nos mandaron directamente a las áreas críticas y muchos de nosotros nos contagiamos, muchos de nosotros tuvimos que alejarnos de nuestras familias. Nosotros trabajamos en el momento que ninguno quiso entrar a la pandemia. Estuvimos en primera línea, nos arriesgamos la vida, arriesgamos a nuestros familiares y si es verdad, hasta llegué a contagiarme y ahora con mis secuelas que tengo, hemos estado aquí. De la ley humanitaria en el artículo 25, que nos dice que todos los trabajadores que entraron por la pandemia van a tener un contrato. Nos dijeron todo eso y ahora quedó todo en la nada. Los representantes del Hospital Carlos Andrade Marín del IES observaron la protesta de los trabajadores de la salud despedidos. Sin embargo, no se pronunciaron. Desde el interior del hospital, algunos pacientes envían saludos para aquellos héroes de primera línea que lucharon por su bienestar, pero que hoy están en el desempleo. Con Guillermo Lasso, que en su gobierno volvieron a despedir a miles de personal de la salud. Vuelven al hospital al que, dejando el miedo afuera, entraron durante los días más difíciles de la pandemia. Pero ahora no los dejan pasar. Ellos estuvieron en la primera línea cuando aquí dentro los fallecidos se tomaron los espacios y los sobrevivientes llenaban las camas de las unidades de cuidados intensivos, sin médicos que los asistan. Pero este viernes fueron despedidos. Gente que en marzo y abril, cuando la ciudad más lo necesitaba, cuando la institución más lo necesitaba, ellos no dudaron en dar su apoyo. Nos han desvinculado de una manera tan atroz. Luis recuerda que su primer día de trabajo fue en una sala con 19 pacientes con COVID. Yo ingresé a un área donde había un médico para 19 pacientes en toda la pandemia. También fueron desvinculados los camilleros que ayudaron a levantar a los fallecidos. Nos sacaron el 1 de julio, nos sacaron. Luego nos vincularon porque el señor Jorge Walter dijo que teníamos que seguir trabajando. Y ahora a ellos no les importa sacarnos así nomás. Además de médicos y camilleros, están enfermeros y auxiliares de enfermería. En total son 217 trabajadores los que fueron desvinculados del Hospital de los Ceibos y del Teodoro Maldonado Carbo del IES. Muchas de nuestras familias se contagiaron del virus y sin embargo aquí estuvimos. ¿Y para qué? Si prácticamente votan sin notificación, sin nada, y a la casa. Piden que se respete el artículo 25 de la ley humanitaria que dice: como excepción y por esta ocasión, los trabajadores y profesionales de la salud que hayan trabajado durante la emergencia sanitaria con un contrato ocasional o nombramiento provisional, se procederá con el otorgamiento inmediato del nombramiento definitivo. Y para colmo, ahora usted trata al personal de la salud de mafiosos, a todos aquellos profesionales que salvaron las vidas de miles de personas en plena pandemia. Hoy en día es una mafia del sindicato de doctores. A los verdaderos mafiosos que estarían enquistados en su gobierno de Guillermo Lasso, usted no dice nada. Al parecer, usted estaría cuidando de entre ellos al cuñado del nefasto presidente Guillermo Lasso, quienes serían los principales causantes de tanto derramamiento de sangre y estarían vinculados directamente al crimen organizado y a la mafia albanesa, tal como se revelaron en el informe de León de Troya. Para su conocimiento, señor Noboa, no se llaman sindicatos de doctores, son asociaciones, federaciones y confederaciones de profesionales de la salud en sus diversas formas de organización gremial, donde están los médicos generales, odontólogos, médicos especialistas como neurólogos, cardiólogos, endocrinólogos, urólogos, cirujanos, médicos ocupacionales,
psicólogos, psiquiatras, auxiliares de enfermería, personal auxiliar, personal administrativo, etcétera, etcétera, entre otros que forman parte del personal de la salud, para que los hospitales, los centros de salud, los dispensarios médicos del seguro campesino funcionen. Así paga mal el diablo a sus devotos. El presidente de la Federación Médica Ecuatoriana recientemente homenajearon a la madre del señor Daniel Noboa y ahora el hijo propina semejante insulto. Hoy en día es una mafia del sindicato de doctores. Debo expresar mi solidaridad con todo el personal de la salud, del Ministerio de Salud Pública, del IES, entre otros, quienes estuvieron en primera línea salvando las vidas de miles y millones de personas en plena pandemia, pero que luego fueron víctimas del despido de su trabajo con gobierno de Moreno y Lazo, y ahora son tratados de mafiosos por este nefasto candidato como Daniel Noboa. Mi solidaridad con todo el personal de la salud, del Seguro Social Campesino, quienes trabajan salvando las vidas en los lugares más lejanos en el territorio nacional, atendiendo a la gente del campo en todo el país. Para evitar las agresiones del señor Daniel Noboa, no se olviden, es necesario como señal de rechazo lo que ha dicho, votar todos por Luisa González.